Hoy por la mañana tuvimos la clase aquí abajo y en la parte de arriba me tocó estar con los hermanos que se van a bautizar. Agradezco el nombre del Señor porque había ahí 12 hermanos, ¿verdad? Que van a tomar su decisión de poder bautizarse. Alabo y glorifico el nombre del Señor porque Dios es bueno. Yo les decía a los hermanos felicidades, ¿verdad? Porque han dispuesto en su corazón el poder obedecer al Señor y eso trae alegría al corazón de Dios. ¿Sí lo cree? Y al corazón de la iglesia, claro que sí, y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Hay que estar orando por ellos para que el día 11 de octubre que se van a llevar a cabo los bautizos, ¿verdad? Ellos puedan llegar vivitos y coleando, dicen por ahí, ¿verdad? Van a estar con ese ánimo con el que hay en su corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué hermoso es poder tener al Señor en nuestro corazón. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por cada hermano, cada hermana aquí presente. Una vez más, Señor, oramos y pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón. Que seas tú, Señor, tomando control en esta mañana de cada palabra. Señor, únicamente queremos hablar tu palabra. Señor, Padre, todo aquello que no provenga de ti se ha quitado, pero que tu palabra quede grabada en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, de tal manera que nos pueda llevar, Señor, a poder ser transformados, ser cambiados, Señor. Padre, toca el corazón, Señor, en esta mañana, el corazón sensible, el corazón dispuesto, pero también transforma el corazón endurecido, Señor, de tal forma, Padre, que terminemos glorificando tu nombre y reconociendo que no hay nadie como tú, Señor. Eres grandioso, eres excelso, eres sublime, Señor. A ti sea toda la gloria por siempre. Habla nuestro corazón, Señor, en tu nombre, que es por sobre todo nombre. Amén, Señor. Gloria a Dios. Continuamos en esta mañana con nuestra plática número 6, ¿verdad? De nuestra serie de Job. Hemos estado aprendiendo muchísimo y sin duda alguna seguiremos aprendiendo de parte del Señor. Cuando iniciamos esta serie de Job, yo le dije algo, no sé si se acuerda. El objetivo de la palabra del Señor y el objetivo del libro de Job es que usted y yo podamos conocer la soberanía de nuestro Dios. ¿Sí se grabó eso? El objetivo de esta plática es que usted y yo podamos conocer la soberanía de nuestro Dios. Así es de que reconozca la soberanía de Dios por encima de su condición, por encima de sus emociones. Reconozcamos la soberanía de Dios. Amén. Porque ese es el objetivo principal. Si nosotros no reconocemos la soberanía de Dios en nuestra vida, entonces, hermanos, no aprenderemos nada. Pero si reconocemos la soberanía de Dios, entonces el mismo Espíritu de Dios va a transformar nuestro corazón por medio de su palabra. Y hemos hablado, ¿verdad? Desde el capítulo 1, ahorita estamos en algunos capítulos, ¿verdad? Hemos visto cómo Job pasó por diferentes situaciones, calamidades terribles que jamás se habían escuchado sobre la faz de la tierra y que Job atraviesa por esas situaciones. Y encontramos, ¿verdad?, ahí que todavía no asimilaba la primer tragedia que le había venido y ya le habían traído una segunda y después una tercera y después una cuarta, ¿verdad? Y todavía Job no alcanzaba a asimilar qué es lo que estaba sucediendo. Pero tampoco Job sabía, ni su esposa, ni los que estaban alrededor, que en el cielo se había planeado todo esto para glorificar y dar a conocer el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y ya hemos visto esto, vimos, ¿verdad?, que por encima de esas situaciones, ¿verdad?, le cae una enfermedad, una sarna maligna, ¿verdad?, y todavía su esposa ahí, ¿verdad?, no con sabiduría le motiva a poder maldecir a Dios para que muriera rápidamente y dejara de sufrir, ¿sí? Y Job, ¿verdad?, da una respuesta conforme al corazón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? Después vimos, ¿verdad? La semana pasada comenzamos a ver que llegan ahí tres amigos de Job y que comienzan a hablar algunas cosas de su corazón, y al ver lo que sus ojos miraban, fueron movidos para poder hablar lo que sus ojos veían, pero jamás fueron movidos por el corazón de Dios.
Y hablamos, ¿verdad?, de algunos de ellos. Y bueno, solamente nos centramos en Elifaz. Y hoy quiero hablar de los otros dos amigos, pero un personaje que aparece por ahí que es de suma importancia, que usted y yo podamos verlo, ¿sí? Y ya hablamos quizá bastante de Elifaz, pero después, ¿verdad?, viene por ahí otro de sus amigos, Bildad Suita. Y este hombre, ¿verdad?, comienza a hablar de la misma manera. Así como se atrevió Elifaz a hablar imprudentemente, de la misma manera este hombre, Bildad, ¿verdad?, habla de la misma manera, imprudentemente. Y aparentemente lo disfrazan de espiritual, aparentemente lo disfrazan de palabras buenas. Sin embargo, hermanos, vuelvo a recalcar esto, y es importante que lo podamos mirar. Dios no les mandó. Dios no les pidió que dijeran eso. La mejor parte de estos amigos la podemos ver al principio, cuando ellos guardaron silencio durante 7 días. Y esa es la mejor parte del amigo, ¿sí? Cuando guarda silencio, cuando aprende a guardar silencio sin querer disfrazar, sin querer, ¿verdad?, ahí cubrir las palabras, haciéndolas creer que vienen de lo alto. Y ahorita lo vamos a ver. Y mire, Bildad ahora se atreve a hablar. No, Elifaz, ¿verdad?, comienza a hablar de la vida de Job, que quizá él esté en pecado y se encuentra en pecado. También los otros dos amigos recalcan eso. Pero aquí Bildad comienza y se atreve a insinuar que sus hijos murieron por pecadores, ¿sí? Y lo dice así tan cruelmente. No vamos a leerlo, pero anote capítulo 8, capítulo 18 y capítulo 25. Porque en estos 3 capítulos Bildad Suita se atreve a hablar, al igual que lo hizo Elifaz. Capítulo 8, capítulo 18 y capítulo 25. Me faltaría tiempo para poder analizar cada capítulo. Nos llevaríamos más de 7, 8 pláticas. Y estamos ya a punto de terminar esta serie. Pero mire, él se atreve a insinuar de que sus hijos murieron por pecadores. Y en nuestro análisis primero vimos que Job hacía ofrenda por sus hijos, ¿se acuerda? Él hacía ofrenda por sus hijos, intercedía por ellos. Y quizá había algo no correcto en la vida de sus hijos. Porque recuerde, la actitud que tiene Job y la actitud que tiene la esposa, aunque ambos tenían todo, la actitud era diferente. Job estaba cimentado sobre sus convicciones. La esposa estaba cimentada sobre sus creencias. Y es lo que he estado enfatizando durante estos últimos meses. La creencia es diferente a la convicción. Una convicción se desprende de una creencia, claro que sí, pero tenemos que tener como cristianos convicciones. Job se mantuvo en la convicción de quién era Dios para él, y por eso vemos el resultado final en el capítulo 42. Vamos a llegar ahí, ¿sí? Pero vemos, ¿verdad?, la situación de la esposa, cómo habla la esposa. Ahora, ellos como marido y mujer, como familia, como responsables de sus hijos, ¿verdad?, la crianza de los hijos. Bueno, normalmente yo le dije que los hijos siempre se hacen al lado, ¿verdad?, que les favorece, o que les pues sí, les favorece, ¿verdad?, les apapacha, ¿sí?, que les conviene. Y normalmente el ser humano tiene la tendencia de ir tras cosas que no le agradan a Dios. ¿Sí es así o no? Todo ser humano, usted y yo y usted, todos tenemos la tendencia sin Cristo a ir tras cosas que no son correctas, ¿sí? Por eso hace un momento les decía a los hermanos que se van a bautizar, no crean que al bautizarse la carne ya se quedó ahí y me vayan a decir: hermano, vuélvame a meter porque la carne salió conmigo otra vez. No es así. Claro que la carne va a emerger, pero ahora resucitamos o renacemos a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Una nueva vida en Cristo, pero voy a seguir peleando con la carne. Y en la plática del próximo domingo vamos a ver esa situación. ¿A dónde llegó Job? ¿Qué es lo más peligroso de toda la historia? Lo que vamos a ver dentro de 8 días. Porque vamos a estar peleando usted y yo hasta el último momento con algo tan feo, tan horrible, que se llama mi yo, mi carne. Y ese yo y esa carne siempre quieren tener la razón y siempre me quieren llevar a hacer todas las cosas en contra, o trata de aparentar que todo está bien delante de Dios. Y esto fue lo que pasó por aquí, ¿sí? Y los hijos de Job quizá, ¿verdad?, tenían ahí una tendencia a hacer cosas incorrectas, y por eso Job intercede por ellos cada mañana. Amén.
Cada mañana. Lo he mencionado muchas veces, y quiero mencionarlo otra vez. Hermanos, hermanas, ninguno de los que estamos aquí tenemos que basar nuestra vida en Cristo, ¿sí?, de victorias pasadas. ¿Cuántos han tenido victorias en Cristo? Levante su mano. Bien poquitos. A ver, levante su mano. ¿Quién ha tenido victoria en Cristo? No bases tu vida cristiana de esas victorias. Es que ayer yo recibí de Dios, es que ayer yo sentí bien bonito, es que en el año tal yo sentí la presencia de Dios, es que yo recibí a Jesús y ese día yo sentí esto. ¿Y por qué no hoy? Dios es un Dios creativo, un Dios maravilloso, y el día de hoy te quiere dar algo mejor que lo que recibiste el día de ayer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya deja tus triunfos. Qué bueno, qué buena onda por esos triunfos, pero ya quedaron atrás. Amén. Es que el Señor me bautizó con su Espíritu Santo y hablé lenguas. ¿Y ahora qué? ¿Y el día de hoy qué? Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Por eso nos dio la oportunidad de despertar esta mañana. Y me voy al otro lado. Ya deja de quejarte y de vivir siempre apachurrado porque pecaste el día de ayer. Es que yo fallé, es que yo pequé, es que yo no soy digno. A ver, levanta tu rostro hoy en esta mañana, porque su misericordia es nueva. Y deja de hacer eso, claro está. Vimos en la mañana con los chicos la palabra arrepentimiento. ¿Qué significa? Arrepentirse. Porque para poder bautizarse necesito tener un arrepentimiento. Y si no hay un arrepentimiento genuino, no me puedo bautizar. Bueno, muchos se han bautizado sin un arrepentimiento, ¿verdad? Pero ya deja de caminar con tu rostro abajo, con tu cabeza abajo, con tus hombros ahí todos caídos. Es que no soy digno, es que no soy digno. ¿Quién de los que estamos aquí es digno? Ninguno. Somos dignos por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Amén. Por eso somos dignos. Pero entonces ya deja de pecar, ya deja de hacer esas cosas que a Dios no le agradan. Y levanta tu rostro porque hoy es una nueva oportunidad. Entonces, para los que han tenido victorias, no bases tu vida cristiana en esas victorias pasadas. Hoy puedes tener una victoria nueva. Y para los que han, ¿verdad?, fallado delante de Dios, ya deja eso atrás, porque el día de ayer ya se olvidó, ya quedó atrás. Hoy acércate a Cristo, arrepiéntete y comienza a caminar como debe de ser. Amén. Hoy tenemos una nueva oportunidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y bueno, Job intercedía día a día por sus hijos. Pero aquí Bildad, su hija, se atreve a hablar sin conocer realmente lo que había. Y mire que hay una serie de personas, ¿verdad? Hay muchas personas que se atreven a hablar sin saber, ¿sí?, sin conocer. Se atreven a hablar como si realmente conocieran a la persona, pero en realidad no saben nada de ellos. En la semana escuché esto, ¿verdad? Una persona le decía a otra, ¿verdad? Es que casi no sonríes. Y entonces yo me puse ahí y le dije, no hagas caso. Lo que pasa es que no te conocen. Pero muchos pretenden conocer en su totalidad. Y eso fue apenas esta semana, ¿verdad? Que dije, no hagas caso. Es que en realidad no te conocen, ¿sí? Si te conocieran, si aprendieran a conocerte, se darían cuenta quién eres. Pero mucha gente se atreve a hablar, ¿sí?, tratando, ¿verdad?, de demostrar que realmente lo conozco y en realidad no sabes nada de esa persona, ¿sí? Ahora, vea que estamos dentro, ¿sí?, de esa línea de perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No quiero que nos desviemos de ahí. Y bueno, esas personas que realmente muestran una amistad, porque es lo que estaban haciendo Elifaz, ¿verdad?, Bildad y Zoar, ¿verdad? Estaban tratando de mostrar una amistad ahí con Job, pero que su intención era totalmente diferente. Escúchame bien, su intención era totalmente diferente. No estoy diciendo que fuera mala, escúchame bien lo que estoy diciendo. Su intención no era mala, pero su intención era totalmente diferente a lo que realmente Dios quería. ¿Sí me escuchó? Porque déjame decirte que muchos de nosotros decimos, es que no es mi intención, y te creo. Sé que no eres malintencionado en decir eso, pero el decir eso es algo que Dios no te pidió que dijeras. Y aunque no tengas tu mala intención, estamos haciendo lo incorrecto delante de Dios, porque Dios no me pidió que lo hiciera. Amén. Y esto es lo que sucedió aquí.
En el capítulo 18, ahí Bildad otra vez se dirige a Job y lo critica severamente, ¿sí? Y le dice que las palabras que ha dicho, porque hay un diálogo por ahí, ¿verdad? Una conversación, y dice que esas palabras que ha dicho son de un hombre pecador y que si no se arrepiente será destruido. Y dijimos que las palabras que habló Job vinieron por el dolor que había en su corazón, ¿se acuerda? ¿Sí? Seguimos la línea, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aunque él expresó algunas cosas, y les vamos a ver dentro de 8 días, ¿verdad? Él no pecó, él no falló delante de Dios. Fue reprendido ahí por algunos de ellos y por el Señor. Pero vea, las palabras que hablaba Job era por la situación que estaba viviendo. Se dolía en su cuerpo, se dolía en su espíritu, se dolía en su alma, ¿sí? Y por eso dijo algunas cosas, pero ellos creían que esas palabras venían porque era un hombre pecador. Y Bildad se atreve a decir esto, ¿sí? Ahí en el capítulo 25 también podemos verlo. Y bueno, después viene Zofar. Y Zofar de la misma manera, ¿sí? En el capítulo 11, anote capítulo 11 y capítulo 20, ahí Zofar se atreve a hablar también. O sea, ya encarrerado, ya había hablado uno, pues también me agarro de aquí y hablo yo también. Y pues le hago yo segunda, le hago tercera y vamos a reprender bien duro a Job, ¿sí? Y Zofar, ¿verdad? Comienza a hablar y le dice a Job, ahí en el capítulo 11, le dice Zofar a Job que su castigo no ha sido conforme a su maldad. Vea la situación que Job estaba viviendo, y todavía Zofar se atreve a decirle que es muy poco a comparación de lo que él merece. Mire, o sea, lo que tú estás pasando, Job, no es nada. Si Dios te diera realmente lo que mereces. Y eso es lo que Zofar se atrevió a decir, sin saber lo que había en el corazón de Dios, número uno, y en el corazón de Job. Y Zofar se atreve a hablar de esta manera, se atreve a decirte, si no te arrepientes, ¿verdad? No tendrás descanso. Hasta que te arrepientas, tendrás descanso en tu vida. Sin entender estos 3 personajes, estos 3 amigos, que Dios había planeado todo esto para dar a conocer su nombre. Bendito el nombre del Señor, ¿sí? En el capítulo 20, una vez más, Zofar, vuelvo a repetirlo, no se quiere quedar atrás de Elifaz y de Bildad. Y Zofar también, ¿verdad? Da el consejo según él. Y mire, esto sucede muchas veces, no queremos quedarnos atrás para que los demás vean que también yo sé dar consejo, para que los demás vean que también yo puedo hablar, y no queremos quedarnos atrás y comenzamos a hablar muchas veces cosas que Dios no nos mandó que pudiésemos hacerlo. Hace 8 días yo le dije, cuando Dios pone en tu corazón que ores por una persona, dobla tus rodillas ahí en tu casa. No tienes por qué ir por esa persona, con esa persona y decirle, Dios puso en mi corazón orar por ti. Hazlo tú, Dios te puso en tu corazón, ora por esa persona, sé obediente al mandato de Dios, pero hazlo ahí en secreto. No tengas la buena intención, ¿verdad? De decir, es que Dios puso en mi corazón, ¿cómo estás? Dios puso en mi corazón, ¿qué te pasa? No, esas son cosas que a ti no te incumben. Dios no te pidió que le preguntaras cómo estaba. Dios te mandó a orar por él o por ella, hazlo, obedece al Señor de esa manera. Amén. Porque muchas veces, ¿verdad? No queremos quedarnos atrás y queremos decir, es que yo puedo dar el consejo. Es que, claro, yo sé que usted puede dar el consejo y yo no estoy en contra de que des el consejo. Escúchame bien, la Biblia nos enseña a través de estos 3 personajes o amigos de Job que tenían buena intención, que su intención no era mala, pero que simplemente no hicieron lo que Dios les pidió que hicieran. O mejor dicho, que hicieron algo que Dios no les pidió que hicieran. Y muchas veces nos atrevemos a hablar cuando Dios no me ha pedido que hable. Y tenga cuidado con esto, ¿sí? Y quiero resaltar esto porque esto se da en estos tiempos, ¿sí? Y Zofar habla otra vez y se atreve a decir, ¿verdad? Que el fin de los hipócritas, ¿verdad? Será terrible, incluyendo a Job en esa categoría de hipócrita, de hipocresía. Vuelvo a repetirlo, sin saber que todo eso era un plan de Dios. Era un plan de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Y Zofar y Bildad y Elifaz, ¿verdad? Tienen una mentalidad muy legalista, donde no se tiene piedad de la persona.
En el legalismo no hay piedad sobre la persona. Y hemos enseñado que ni legalista ni liberal. Tenemos que mantenernos en una línea correcta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Y mire, ninguno de ellos sabe responder a las preguntas que Job le hace. ¿Sí? Ninguno de ellos. Job les hace preguntas a cada uno de ellos, pero ninguno les sabe responder. Y aunque algunas de las palabras que Elifaz, Bildad y Zofar le hablan a Job, algunas cosas parecen tener sentido. Sin embargo, escúcheme bien, el contexto en el cual lo hablan ellos no es el contexto correcto que está en el corazón de Dios. Ellos comienzan a juzgar según lo que ellos están sintiendo, según lo que ellos están viendo, y no lo que realmente Dios estaba planeando para la vida de Job. ¿Sí? No había ninguna justificación de hablarle así a Job, puesto que Job, hermanos, vemos la descripción, capítulo 1, y más adelante vemos como Dios mismo resalta esas cualidades. Y vuelvo a repetirlo, no había justificación alguna para que estos tres disque amigos le hablaran así a Job, porque Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces no tenía ninguna justificación. Hay mucha gente que se justifica y dice: no me hablen así, no me digas así, es que me regañas. Bueno, pero no hay esas características. No hay estas características. Y estamos bajo la línea de estas características. Amén. Ahí es donde Dios está trabajando. Ahí es donde está nuestro punto clave. Si tú y yo estamos haciendo otras cosas que no son correctas, entonces no nos sorprenda que nos llamen la atención. Y no nos enojemos por eso. Pero el caso de Job era que era un hombre recto, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. ¿Sí? Entonces no había ninguna justificación de hablarle de esa manera. ¿Sí? ¿Dónde estaban esos amigos? ¿De dónde salieron? Se suponía que eran amigos, y como amigos creo que tenían que conocer a Job. ¿Es así o no? Como amigos tenían que conocer a la perfección a Job. Y es lo que le digo, muchas veces pretendemos conocer a la persona y no sabemos nada. Y decimos ser amigos y nos mostramos amigos y tratamos de aparentar amigos, pero no sabemos nada en realidad de esa persona porque no estamos cerca. ¿De dónde salieron esos amigos? Salieron por ahí, ¿verdad? Y comenzaron a hablar cosas que no eran correctas. ¿Qué tan cerca estaban de Job estos amigos? Yo creo, me atrevo a pensar que no estaban tan cerca como realmente, ¿verdad?, decían estar. Porque si hubiesen estado cerca, habrían conocido el corazón de Job. Dios lo conocía perfectamente y Dios lo resalta ante Satanás. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces no tienes ninguna justificación de hablar de Job. ¿Sí? A Elifaz, a Bildad y a Zofar. No tienen justificación alguna. Pero no era así. ¿De dónde salieron entonces? ¿De dónde salieron? Ahora, quiero marcar algo interesante. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y si estos tres amigos eran verdaderos amigos, entonces tenían que conocer los frutos de Job. Sin embargo, se atrevieron a hablar sin saber. Vuelvo a repetirlo, ¿dónde estaban entonces esos amigos? ¿Por qué se atreven a hablar de esa manera? ¿Que acaso no veían los frutos de Job? ¿Acaso no veían que Job era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Tal pareciera que no. Por eso digo, ¿de dónde salieron? ¿Sí? Y todavía llegan diciendo que es de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, por sus frutos los conoceréis. Estamos estudiando las epístolas a los Corintios a las 9 de la mañana. Les sigo haciendo la invitación para los que quieran poder estar aquí a las 8 de la mañana, perdón. Y estamos estudiando la epístola a los Corintios y vemos cómo Pablo utiliza, de hecho, en la plática de hoy, dentro de 8 días vamos a ver este punto, que es muy interesante, cómo Pablo utiliza la disciplina con la iglesia en Corinto, con los corintios, ¿sí? Lo habla con sus palabras, porque la iglesia, ¿verdad?, necesitaba esa disciplina, pues estaba mostrando frutos contrarios a los que realmente tenían que mostrar. Y entonces Pablo utiliza la disciplina. Pablo no habla como Elifaz, como Bildad y como Zofar. Pablo no habla como ellos sin saber. Pablo utiliza la disciplina y comienza a hablar de disciplina con la iglesia en Corinto porque Pablo estaba mirando los frutos.
Porque Pablo estaba conociendo la vida de la iglesia en Corinto. Amén. Y estaba hablando a esos supuestos hermanos que estaban, según verdad, haciendo las cosas bien delante de Dios, pero la verdad es que no, estaban metiendo división en la iglesia. Y quiero aclarar esto, remarcar esto, porque vuelvo a repetirlo, hay muchas personas que se justifican al escuchar estos testimonios de Elifaz, de Bildad y de Zofar, diciendo: ya ven, ustedes están hablando como ellos, porque no saben lo que hay en mi corazón. Pero yo quiero decirte que la verdad es que no hay frutos en tu vida. Y por eso muchas veces se tiene que usar la disciplina. Cuando no hay frutos en mi vida, Dios tiene que usar la disciplina. Y no puedo decir: es que me habla como Elifaz, como Bildad y Zofar, sin saber. No, porque por sus frutos los conoceréis. Y quiero aclarar esto, porque mucha gente se justifica diciendo: ya ven, es que me están juzgando, es que me están hablando sin saber. No, hermano, hermana, tus frutos te delatan. Tus frutos hablan de lo que realmente hay dentro de tu corazón. Amén. Cuando tú tomas una actitud totalmente en contra de la palabra, esos son los frutos que hay en tu corazón. Eso es lo que hay en tu corazón. Es muy fácil poder observar eso. Amén. Y hay otros que actúan como Elifaz, Bildad y Zofar. Se atreven a hablar sin saber el plan perfecto de Dios. Claro que también los hay. Amén. También los hay. Los que se justifican y los que se atreven a hablar sin conocer el plan de Dios. Sí. Ni para unos ni para otros hay justificación alguna. Tenemos que hacer lo correcto y lo recto delante de Dios, bajo la línea perfecto, recto, ¿verdad? Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Claro está, yo le dije que Dios pasa por alto nuestros pecados, pero no podemos venir cada domingo diciendo: mi pecado de ayer sábado ya lo pasó por alto el Señor. No puedo estar aquí cada domingo diciendo lo mismo. Eso que estás sintiendo es un remordimiento nada más. El remordimiento, lo expliqué hace un momento con los hermanos allá arriba. El remordimiento, tú vas caminando ahí y sientes remordimiento. Hiciste mal y lloras y te estremeces, te sientes avergonzado, te sientes mal y pides perdón, pero sigues caminando en la misma línea. Y otra vez cometes falta y te equivocaste y pides perdón, te sientes mal, te sientes culpable y vuelves a doblar tus rodillas delante del Señor, pero sigues caminando en esa línea. El arrepentimiento es: yo me equivoco, hice mal, pido perdón delante de Dios, me siento avergonzado, me siento triste, pero entonces me doy la vuelta y camino al lado contrario de donde voy. Eso es arrepentimiento. Y no puedes estar viniendo cada domingo sobre la misma línea de remordimiento y seguir caminando hacia allá y seguir caminando hacia allá y seguir caminando hacia allá. Tienes que darte la vuelta y arrepentirte de todo tu corazón y decirle: Señor, transforma mi corazón, quiero hacer lo que tú dices en tu palabra. Amén. Y lo vuelvo a remarcar, hoy es una nueva oportunidad que Dios nos dio. Amén. Entonces deja de venir cada domingo diciendo lo mismo, haciendo lo mismo, sobre la misma línea. No, ven a partir de este domingo y comienza a caminar del lado del arrepentimiento, para que podamos hacer las cosas que Dios desea que podamos hacer. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Amén? Y bueno, hay personas que actúan como Elifaz, se atreven a hablar sin saber el plan perfecto. Otros que te hablan muy bonito solo para que, como dije, les cuentes lo que ellos quieren saber. Te endulzan el oído, te ganan con astucia, haciéndote preguntas, demuestran interés por ti, pero solo quieren enterarse de la situación. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Por sus frutos los conoceréis. Cuando una persona está dando frutos verdaderos de arrepentimiento y hay sujeción en todas las áreas de su vida, hazle caso. Cuando no haya sujeción en alguna área de su vida, no tomes en cuenta su consejo. No es un consejo de parte de Dios. Antes de que te aconseje, yo creo que lo primero es tendríamos que arreglar nuestro asunto, ¿no? ¿Cómo ve? Para entonces poder dar un consejo adecuado. No estoy hablando de perfección, acuérdese. No estoy hablando de que resbalemos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tengamos la intención diferente a la intención del corazón de Dios. ¿Sigue conmigo? Yo sabía en qué problemas me iba a meter cuando iba a hablar de esto. Esta palabra yo le dije que
que Dios la puso en mi corazón en un momento complicado que estábamos pasando en casa otra vez con mi hija Jessica, y Dios la puso en mi corazón y comencé a trabajarla y Dios me dio todo el panorama. Y cuando llegué a esto dije, Señor, me voy a meter en problemas, y la verdad es que sí, desde hace 8 días me metí en problemas porque a la gente no recibe la palabra de Dios. Pero vuelvo a repetirlo, eso me habla lo que hay en su corazón, esos son sus frutos, esos son verdaderamente sus frutos. Y mientras sigamos en esa posición no va a haber bendición en nuestra vida. Y necesitamos cambiar esa actitud. Llega, ¿verdad?, Elifaz, llega Bildad y llega Zofar, y comienzan a hablar y comienzan a decir conforme a lo que hay en su corazón y no conforme a lo que Dios, ¿verdad?, quería que hicieran ellos. Vamos a dejar a estos jóvenes a un lado para no seguirme metiendo en más conflicto. ¿Me regala una sonrisa? Gracias. Y llega un momento muy especial que yo veo aquí. No sé cuántos habían escuchado de este personaje. Habíamos visto a Elifaz, habíamos visto a Bildad, habíamos visto a Zofar, y decimos, yo le dije hace 8 días, ¿verdad? El subtítulo se llamó con estos amigos, ¿para qué queremos enemigos? ¿Ah? Pero mire, me encuentro con un hombre, yo no sé si usted lo había leído, porque normalmente siempre nos vamos con la parte, ¿verdad?, de los malvados, ¿sí? Pero por ahí aparece un joven llamado Eliú, ¿sí? Y Eliú está también escuchando, está ahí junto con los 3 amigos de Job. Y bueno, Eliú también como amigo de Job, ¿verdad? Y está escuchando, está poniendo atención a lo que están diciendo esos 3 hombres. Y ahí en el capítulo 32 al capítulo 37, no lo voy a leer todo porque me faltaría mucho tiempo, pero anótelo, del capítulo 32 al capítulo 37, ahí Eliú comienza a hablar, ¿sí? Eliú, ¿verdad?, llega el momento en el cual él comienza escuchó lo que estos amigos habían dicho, permaneció callado hasta el momento en el cual dijo, ya me toca hablar. Ya habló Elifaz, ya habló Bildad, ya habló Zofar, me va, ¿sí? Y ya habían hablado dos veces por ahí algunos. Y entonces decía Elifaz, me va, ya es mi turno, ¿sí? Ya me toca a mí. Y hay algo interesante aquí en la vida de Eliú, hermanos, ahí en el capítulo 32 al 37, porque Eliú confronta a estos 3 hombres y a Job también. O sea, los confronta de una manera muy interesante. Y Eliú les dice, bueno, yo por ser el más joven hablé al final. Quien comenzó fue Elifaz, y todo apuntaba que Elifaz, ¿verdad?, era el hombre de más edad, de más madurez. Pero dice ahí que Eliú comienza a hablar al final de ellos, y él dice, yo pensé, así lo estoy pues parafraseando, yo pensé que ustedes, por ser más maduros, de más tiempo, ¿verdad?, más grandes de edad que yo pensé que ustedes iban a hablar sabiduría. Y se fue de espaldas Eliú, creyendo que Elifaz, que era más maduro, que tenía más tiempo, que ¿verdad?, o más años, que bueno, esto representa de cierta manera la madurez. Y Eliú, ¿verdad?, escucha y dice, yo creí que tú ibas a hablar, que ustedes iban a hablar con sabiduría, pero me doy cuenta que no fue así. Ustedes no están hablando con un corazón temeroso de Dios, y se supone que ustedes que tienen más tiempo deberían de hablar con un corazón recto y temeroso delante de Dios. Y Eliú ve esto y se queda sorprendido, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, Eliú comienza ahí a decirles algunas cosas. Y ahí en el capítulo 32, solamente me voy a dar la oportunidad de poder leer este capítulo, Job 32, versículo 13, porque Eliú les dice algo interesante ahí a estos 3 hombres. Mire, estos 3 hombres estaban hablando de su corazón y querían llevarse ahí el reconocimiento, pero Eliú les dice, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Sí. Lo vence Dios, no el hombre. ¿Qué quiere decir esto con esto, Eliud? Para que ustedes no se envanezcan, Elifaz, Bildad y Zofar, que no se envanezcan y digan, fue sabiduría de Dios la que recibí para darte el consejo, hermano, amigo.
Sí. Y Zofar lo ve, discierne esa situación y dice: para que ustedes no se gloríen. Por eso ustedes no han hablado del corazón de Dios. ¿Cuánta gente hay que da el consejo creyendo que es Dios que está hablando a través de ellos, y en realidad no es así? Y me refiero a pastores, y me refiero a ministros, y me refiero a servidores, y me refiero a gente que tiene un puesto dentro de la congregación, o a gente que tiene años sentada en una silla dentro de la congregación y que se atreven a dar un consejo que no proviene de Dios. Juicio acarreamos a nuestra vida cuando esto sucede. Esto es terrible. ¿Cuántos pastores? Yo le dije hace 15 días o hace 8 días, no recuerdo, que el cielo no estará lleno de pastores. Porque ¿cuántos pastores hablan de su corazón y no de lo que viene en la palabra de Dios? Mi oración, y le digo a mi esposa, ¿verdad? Tengamos cuidado de poder hablar únicamente la palabra de Dios. Nada más la palabra de Dios. Que si nosotros osamos en hablar algo que venga de nuestro corazón, vamos a ser juzgados de parte de Dios. Y Dios guarde la hora. Sí. Dios nos libre de poder hablar cosas de nuestro corazón. Cuando un hombre habla de su corazón, saca provecho. Por eso yo le decía, ¿verdad? Es que cuando una persona viene y te dice: cuéntame por qué te veo así, estás sacando provecho de esa situación. Dios no te mandó a preguntarle, no le preguntes. Ve y ora ya en tu lugar. No saques provecho, no seas ventajoso. Porque Dios te va a juzgar y te va a pedir cuentas de esa actitud que estás haciendo. Cuando un hombre viene y te dice: voy a orar por ti, pero tú tienes que dar diezmo, tú tienes que ofrendar, porque si no ofrenda la bendición, cuidado, ese hombre está sacando provecho de ti. Ese hombre no es un hombre de Dios. Te quiere robar el dinero. Esos pastores no se preocupan por la oveja. Lo que les interesa es la lana. Y por eso los trasquilan. Tengan cuidado. Cuando un hermano te diga, ¿verdad? Manda tu ofrenda, porque Dios dice que si tú ofrendas te va a bendecir, ¿verdad? Y lanza tu ofrenda y tienes que dar eso. Ese es un mentiroso, es un lobo rapaz. Amén. Y hay gente que se atreve a hablar. Gente que toma un instrumento de música y dice: vamos a llegar a la presencia de Dios, y estás haciendo cosas terribles. Dios te lo va a demandar. Mejor deja tu instrumento y mejor déjanos cantar a capela. Amén. O gente que está dando un consejo cuando ni siquiera se somete a la autoridad establecida por Dios. ¿Cómo le puedo aconsejar, verdad, hermano? A la hermana, sométase a su autoridad, que es su esposo, cuando yo no me someto a la autoridad puesta por Dios en la iglesia. Terrible, incoherencias. Y nos atrevemos a hablar, nos atrevemos a decir todo esto, y aparte de eso nos jactamos que es sabiduría de Dios para dar el consejo. Gloria a Dios. Qué terrible situación. Esto pasó Elifaz, Bildad y Zofar. Y Eliú lo ve, y Eliú los corrige, les dice: hey, ustedes no están actuando correctamente. Lo que acaban de hacer y lo que acaban de decir no es correcto. Dios no les pidió eso. Amén. Eliú, hermanos, que hasta ese momento había permanecido callado, vuelvo a repetirlo, era el más joven de todos, y estaba disgustado con esos 3 hombres porque no habían descubierto el origen del sufrimiento de la vida de Job. Ellos insinuaron, ellos hicieron sus conjeturas, ¿sí? Lanzaron su juicio sin haber indagado correctamente cuál era la razón, el motivo, la circunstancia, ¿verdad? De ese padecimiento en Job. ¿Y de qué manera podemos indagar? Cuando yo me meto en comunión con el Señor. Cuando yo estoy en comunión con el Señor, dice que ahí los que entran en su secreto, Dios les dará a conocer. Amén. Dios les dará a conocer. Pero cuando no, hablo de mi emoción, hablo de mi experiencia, que es buena en parte, claro que sí. Es que fíjate que en el año, ¿verdad? Fulano y tal, Dios transformó mi corazón y Dios me cambió porque yo era esto, yo era el otro. Te creo. Gracias a Dios por eso. Pero el día de hoy, ¿qué ha hecho Dios? Eso ya lo hizo ese año.
Pero el día de hoy, ¿qué estás permitiendo que haga Dios en tu corazón? Por eso le dije, no vivas de victorias pasadas o de derrotas pasadas. Hoy Dios quiere hacer algo nuevo en mi vida, en tu vida. Amén. El cristianismo se trata de eso. El cristianismo no se trata de que un día recibí a Jesús en mi corazón. El cristianismo se trata de mi relación todos los días con Él. Y muchos cristianos aquí y en muchos lugares dicen ser cristianos porque un día recibieron a Jesús en su corazón, pero desde ese día para acá no ha habido cambios, no ha habido frutos. Hermano, yo le invito a que a partir de este momento comience a ver cambios y frutos en su vida y en mi vida. Amén. Ese es el verdadero cristianismo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces Job, ¿verdad? Estaba siendo acusado injustamente por estos tres amigos, y Elifaz los descubre, y Eliú los descubre, ¿verdad? Y comienza ahí a llamarle la atención. Y mire qué corazón de este joven Eliú. Él no se atrevió a hablar nada más por hablar. Y él, lejos de comenzar, porque después sí tiene ahí un diálogo con Job, pero antes de poder tener ese diálogo con Job, Eliú afirma que Dios es mayor que el ser humano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eliú afirma que Dios es más grande que todo ser humano, hermanos, ¿sí? Y que nadie tiene derecho a pedirle explicaciones a Dios. Eso es lo que Eliú comienza a decir. Nadie tiene derecho a pedirle explicaciones a Dios. ¿Por qué, Señor? Bueno, está bien, es válido poder preguntar, ¿sí? Porque la situación que viene a nuestra vida, bueno, pues lo amerita, podríamos decirlo de esa manera, pero no con el corazón de que ahora dime, pues si yo soy tu hijo me tienes que explicar por qué. No, hermanos, tú y yo no somos nadie para pedirle explicación a Dios de lo que ocurre. Amén. No podemos hacer eso. Algunas de las cosas que hace Dios son incomprensibles para muchos de nosotros, y no siempre vamos a obtener la respuesta de parte de Dios, ¿sí? Y aún así Eliud, hermanos, comienza a glorificar el nombre del Señor y a decir: nosotros como hombres no tenemos ninguna autoridad para preguntarle a Él por qué lo hace de esa manera. ¿Está conmigo? Eliú continúa hablando, así como Elifaz y Bildad y Zofar en su momento, ¿verdad? No se quedaban callados y seguían hablando. Eliú continúa hablando, ¿sí? Él no es un amigo que busca consolar. Escúcheme bien, esto es interesante, porque él no es un amigo que busca consolar. Entonces, ¿cuál es el objetivo del poder tener la amistad? Poder recibir una palabra de ánimo, sí, pero vea el orden correcto. Y aquí lo vemos en Eliú, porque él no busca consolar solamente. Es un joven que intenta mostrar una visión diferente de lo que estos tres hombres estaban mirando. Él pudo haber quedado bien con Job y defenderlo, ¿verdad? Y decir: ustedes están mal por esto y esto y esto. Job, tú tienes toda la razón, amiguito Job. Él pudo haber hecho eso y quedar bien con Job. Sin embargo, él dice: ustedes están mal por esto y esto y esto. ¿Saben una cosa? Y sabes una cosa, Dios es soberano y ninguno de nosotros podemos pedirle explicaciones a Él. Ve hacia dónde va dirigida. Amén. Hacia arriba. Y Dios merece la gloria y Dios merece la honra. Y después me vuelvo contigo, Job, y te voy a regañar por esto. Pero primero va dirigido a Dios. Ese es el orden correcto. Él no intenta consolar: yo sí soy empático contigo, yo sí te voy a entender, amiguito Job, porque yo sí sé, ¿verdad? Porque pues sé que estás sufriendo, que sé que estás batallando, sé que hay pastores o hay hombres que se suben a un púlpito y mire, yo podría decirle al hermano de la alabanza: ven, tócame una melodía, por favor. Una melodía así de adoración. Y entonces yo comenzara a decirle a usted: Dios pone en mi corazón que en este lugar hay gente con problemas. Dios pone en mi corazón que algunos de ustedes tienen problemas matrimoniales. Dios pone en mi corazón, ¿verdad?, orar por usted porque yo veo tristes a algunos de ustedes. Y usted puede decir: ¡wow! ¡Qué varón de Dios! ¡Qué hombre de Dios! Y usted escucha eso y dice: sí, es cierto, Señor. Sí, hermano, para yo escuchar lo que quiero escuchar. Hay gente que trabaja así. Hay gente que trabaja así. ¿Quién no tiene problemas matrimoniales aquí? De los que están casados.
¿Verdad que todos? ¿Quién no ha estado triste en esta semana? ¿Verdad que sí? Entonces mi revelación de Dios no es tanta revelación de Dios, ¿verdad? Es sentido común, todos pasamos por eso. Y hay gente que es tan vivaz, que utiliza el micrófono, que utiliza los púlpitos, y aunque no tengan púlpito, hay mucha gente que actúa así. Es que yo te veo triste, es que, ¿verdad? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está esto? Es gente que solamente quiere recibir información. No le cuentes nada. No le cuentes nada. Voy a mencionar el eslogan de un comercial cuando yo era niño: aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Porque esto no proviene de Dios. No lo disfraces de Dios. Dios pone en mi corazón. No, Dios no puso en tu corazón nada, chismoso. Dios no puso nada en tu corazón. No seas chismoso. No te incumbe. No te incumbe. Tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado. Lo voy a seguir hablando y lo voy a decir, porque esto se está dando en estos últimos tiempos. Y por ser los últimos tiempos tendrán comezón de oír. Sí. Quiero aclarar algo aquí y decirlo. Nosotros estamos aquí para poder servirle a usted, y quiero hacer un pequeño paréntesis. A ninguno de ustedes le hemos negado el servicio, la parte que nos toca a nosotros como pastores. No le podemos negar una oración, no le podemos a gente que ha venido a las 12, 1 de la mañana y hemos estado orando por ellos. Y lo digo para gloria de Dios, pero para que usted sepa, porque muchas veces se cree que es que el hermano no tiene tiempo. Y ha habido gente que dice: es que yo no quise ir con usted porque sé que no tiene tiempo. No te justifiques. Si tú necesitas recibir un consejo de la palabra, no mío, de la palabra del Señor, estamos con toda la disposición para poder atenderte. Pero necesitas pedirlo. No te fíes de los que dicen: no vayas porque el hermano no tiene tiempo. No vayas porque el hermano es bien enojón y te va a regañar. No te fíes, no me conocen. No te fíes. Buscamos el tiempo para poder atenderte con todo gusto. Amén. Hermanas, con todo el corazón en la mano, digo, mi esposa puede darles un consejo acertado. Yo sé que hay muchas mujeres de Dios, pero el orden es ese. Y no se vaya con la finta de que es que no tienen tiempo los hermanos, que es que la situación, déjeme decirle que nosotros vivimos una situación difícil con mi hija Jessica, ustedes lo saben. Me gustaría invitarlo una semana a vivir conmigo, con mi esposa, con mi hijo Abdiel y con mi hija Jessie, para que usted se pueda dar cuenta de la situación que vivimos dentro de casa. Es complicado. Para mí me es muy complicado poder ir a visitarle a usted porque tengo que llevar a mi hija Jessica, y mi hija Jessica de repente tiene algunos momentos de crisis muy fuertes. Sí. Y para mí es un tanto, no vergonzoso, no, pero es un poquito, ¿verdad?, difícil el poder estar en ciertos lugares con ciertas personas, porque yo me tengo que hacer acompañar de mi esposa. No siempre puedo estar yo solo y tengo que hacerme acompañar de mi esposa. Y mi hija pues tiene esa situación. No me estoy justificando, vuelvo a repetirlo. Cuando usted desee, ¿verdad?, poder recibir el consejo, con todo gusto puedo atenderle. ¿Sí? Si usted quiere visitarnos en la casa y comer con nosotros, puede hacerlo, de verdad, de su casa. Si quiere hablar y quiere recibir un consejo en mi casa yo no doy consejos. Amén. Eso sí se lo digo, y se los digo para que lo sepan por mí, no por otras fuentes. En mi casa yo no doy consejos. Consejería yo doy aquí en la iglesia. Hermano, ¿me puede? Sí, concertamos una cita y nos vemos aquí en la congregación. Y aquí damos consejos. En mi casa no doy consejo porque están mis hijos. Y cuando estaban chiquitos los metía al cuarto y les decía: métete al cuarto porque voy a dar consejería. Y estaban sud de los pobres. Y papá y mamá dando consejería. No doy consejos en casa. Si usted quiere visitarnos en casa, con todo gusto lo podemos recibir. No se crea de que el hermano es enojón y que no te va a recibir. No se crea eso. ¿Sí? Y consejería doy aquí en la congregación. Amén. Con mi esposa. ¿Sí? Me es más fácil tener a mi hija Jessica por aquí, paseando por aquí, y cerrar el candado y tener un poquito más de control, que ir a su casa y no sé cómo va a reaccionar mi hija. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiero aclarar. Pero estamos con toda la disposición para poder hacerlo. Amén. Entonces, para que usted lo pueda grabar en su corazón. ¿Sí? Eliú continúa ahí diciendo, ¿verdad?, y buscando la gloria a Dios. Era un joven que tenía el temor de Dios en su corazón también.
¿sí? Y podemos ver que este joven, ¿verdad?, tenía un consejo diferente para Job. Se enoja con esos tres amigos de Job, se enoja con ellos que solo le dijeron palabras disfrazadas de santidad o palabras disfrazadas de sabiduría divina, ¿sí? Y bueno, me faltó decirle que no con esto que le acabo de decir sea que nosotros seamos, ¿verdad?, infalibles. No, nos equivocamos también, ¿sí? Pero el consejo que va a escuchar es de la palabra de Dios, no de nosotros. Si escucha el consejo nuestro, hermanos, como Elifaz, como Bildad y como Zofar, pues no vamos a llegar a nada. ¿Amén? Pero si escuchamos el consejo de Dios, entonces, ¿verdad?, Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos creen eso? Y Eliú sabía perfectamente de dónde se desprendía el dolor del corazón de Job. Dentro de 8 días lo voy a ver, pero quiero mencionar un poquito, porque llega el momento en el cual Job comienza a entrar en esa etapa en la cual todos entramos y de la cual vamos a hablar, donde comienza a decir: sí, pobrecito de mí, sí, pobrecito de mí, sí, pobrecito de mí, sí, ay, me duele. Y Eliú le dice: a ver, no te hagas el pobrecito. Sí, usted léalo. Eliú lo regaña. No son las mismas palabras de juicio, escúcheme bien, que Elifaz y Bildad y Zofar le dijeron a Job. Son palabras diferentes, y aunque le llama la atención, la connotación y la intención es conforme a lo que Dios es. Amén. Conforme a lo que Dios es. Y entonces Eliú le llama la atención, le dice ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, mire que Job escucha. Hay gente que no escucha, que escucha el consejo y se enoja ¿verdad?, y hace berrinche y bueno, muchas cosas. Toda disciplina es para corregirnos, para hacernos volver al camino. La disciplina es para eso, hermanos. Y esa disciplina debe de ser y es conforme a la palabra escrita. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando la gente se enoja, se hace la ofendida, se va, ¿verdad?, es porque realmente no quiere cambiar su forma de actuar. Y como dije anteriormente, ¿verdad?, se justifican diciendo: no me juzguen sin saber, ¿sí? Dios está tratando en mi corazón. Y vuelvo a mencionar, el trato de Dios con Job está dentro, otra vez, ya se lo grabó, ya sé que ya se lo grabó. Está dentro de lo mencionado desde el principio. Perfecto, dígalo conmigo: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Otra vez: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando hay un corazón así, mire, ese corazón se doblega ante el consejo, ante la disciplina y dice sí. No se emberrincha y hace cosas que no tiene que hacer. Un corazón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, escucha el consejo. Ahí lo vemos. Eliú comienza a regañar a Job y Job escucha el consejo. Job ahí le refutó a Elifaz. Job le refutó a Bildad y Job le refuta a Zofar. Pero cuando Eliú habla, Job dice. Y esa es la muestra de un corazón que realmente escucha el consejo de Dios. Escucha el consejo de Dios. ¿Tú y yo estamos escuchando el consejo de Dios? ¿O escuchamos la predicación y nos enojamos y hacemos berrinche y hacemos no sé cuántas cosas? Hermanos, eso no es correcto. Necesitamos estar dentro de un corazón temeroso de Dios. Un corazón temeroso de Dios. Y mira, y ese corazón temeroso de Dios entiende que Eliú comienza a hablar lo que es correcto. Eliú no lo atacó como Elifaz, como Bildad y como Zofar. Eliú habló en otra dirección, en otra connotación. ¿Está conmigo? ¿Cómo queremos ser? ¿Como Elifaz, Bildad y Zofar? ¿O como Eliú? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere ser como Eliú? ¿Quién quiere ser como Zofar? ¿Como Bildad? ¿No? ¿Como Elifaz? Ok, ganaron los de Eliú. ¿Sí? Todos levantaron la mano en todos los que no. Hermanos, cuando estamos haciendo las cosas que no son correctas y ya no es la primera vez, sino que es una constante, no te justifiques al decir: no me digan. Tengan amor, sean empáticos conmigo. No, ya no te justifiques más. Más bien, decídete a cambiar y hacer, escúchame bien, decídete a cambiar y hacerle fiel a Dios.
y hacerle leal a Dios. Amén. En toda tu manera de vivir, no solamente en unas áreas, porque en unas áreas podemos decir, pero ya lo hice, pero lo estoy haciendo, pero en las otras no lo he querido entregar. Y una persona leal y fiel a Dios entrega todo por completo. Todo por completo. Amén. La corrección que utiliza aquí Eliú habla de un amigo realmente guiado por Dios para dar el consejo correcto. Yo le dije anteriormente que estamos para servirles aquí y tampoco estoy diciendo que no haya amigos temerosos de Dios. No estoy diciendo eso. Sé que hay muchas personas que son realmente temerosas de Dios. ¿Cómo los vas a conocer? Otra vez te lo digo, por sus frutos. Amén. Observa su vida. Aquella persona que se acerca a ti observa su vida, observa su casa, observa su corazón, observa sus redes sociales. Amén. Observa su participación en la iglesia, en la congregación. Observa su sujeción con el pastor de la congregación. Observa todo eso. Y si está ahí con palomita, entonces escucha el consejo. Pero si no es así, dile gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Y cierra tus oídos. Sí. Observa eso. Observa eso. Amén, hermanos. Aquí Eliud condena abiertamente. Vea la palabra que acabo de utilizar. Eliud condena abiertamente a Job por la excusa y la tontería, perdón por la expresión, de seguir haciéndose el pobrecito. Y lo condena y le dice, hey, estás mal. ¿Sí? Eliú lo habla. Considera tu actitud, Job. ¿Sí? Vea, tu actitud, no tu vida. De seguro estás en pecado. No, le dice, considera tu actitud. Tu actitud no es la correcta. ¿Sí está conmigo? Una cosa es la actitud y otra cosa es estar en pecado. Y aunque bueno, por ahí se conjuntan, pero Eliú comienza a decirle, considera tu actitud. No es una buena actitud la que estás tomando, porque ya te creíste lo que te dijeron, lo que te dijo Elifaz, Bildad y Sofar, ya te lo creíste y ahora estás muy metido en tu asunto diciendo, pobrecito de mí. A ver, tranquilízate y salte de esa situación, porque tú estás mal al tomar esa actitud. Amén. Vea qué interesante es eso. Híjole, ¿cuántos Eliú necesitamos? ¿Cuántos necesitan un Eliú que nos hable la verdad? Sí, que nos hable la verdad. Y en sus palabras finales, Eliú destaca el temible poder de Dios, ¿sí? Y deja bien en claro, bien asentado, que no podemos usted y yo disputar con el Señor. Amén. Se refiere él y habla del poderío y la majestad de nuestro Dios. Qué hermoso es esto. Y mire, Eliú, más que ver ahí la parte de que si yo peco, entonces es lo que recibo, o si me porto bien es lo que recibo, Eliú no se fija en eso como lo hicieron los 3 hombres anteriores. Eliú comienza a ver el carácter de Job en esa situación. Amén. Aquí el objetivo no es ver que a lo mejor tú estás teniendo más problemas que el otro, no. Aquí el objetivo es que nuestro carácter sea moldeado por encima de cualquier situación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y Eliú señala acertadamente a Job el poder de Dios, diciendo, escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Eliú lo dice. Amén. Y bueno, la vida y el discurso de Eliú ofrecen muchas enseñanzas para nuestro día, hermanos. Porque mire, en primer lugar, él abordó los problemas reales, ¿sí? Los problemas reales de esa situación. No lo miró bajo la perspectiva humana. No. En segundo lugar, le dio prioridad a Dios y a su grandeza. Hizo hincapié de la grandeza de Dios, ¿sí? En lugar de centrarse en la respuesta humana a esos problemas, miró la grandeza de Dios. Y en tercer lugar, respondió con respeto, dejando que los demás hablaran, ¿sí? Y después él al final, ¿verdad?, ofrecer ese consejo, esa respuesta movido por Dios. Amén. Y esto nos puede ayudar a usted y a mí para poder actuar de la mejor manera. Hoy el concepto de amistad está muy pobre.
Se cree que aquel que es buen amigo es aquel que me va a pasar por alto lo que estoy haciendo y que no le va a decir a nadie lo que estoy haciendo, que va a estar conmigo a pesar de que yo estoy haciendo lo malo. Y se cree el concepto de amistad de esa manera. Y déjenme decirle que está mal enfocado. El concepto de amistad lo podemos ver aquí con la vida de Liu. Amén. Aquí lo podemos ver. Primero te lleva a glorificar a Dios. Y cuando te lleva a glorificar a Dios, no te va a hablar mal de fulano, de sutano, de merengano y de todos los que están alrededor, porque te está llevando a glorificar a Dios primeramente. No hay coherencia. Si te lleva a glorificar a Dios, vamos a poner en manos de Dios esta plática, esta conversación, y oramos por la plática, oramos por la charla, y después fíjate que es que el hermano así y así y así, no tiene nada de santidad eso. No vayas con fulanito, no vayas con sutanito, no esto, no el otro. ¿De qué te sirvió orar? Nada más fue un disfraz para tratar de ponerle una embarradita de disque santidad. Sí, no es así. El Eliud lo lleva a Dios. Y cuando nosotros llevamos las cosas a Dios, entonces voy a callar cuando tenga que callar, y voy a hablar cuando tenga que hablar lo correcto, y no voy a hablar mal de los demás. Amén. Porque estoy poniendo eso en manos de Dios. Y entonces el concepto de amistad está muy desviado, ¿verdad? Hoy se utiliza, ellos sí son mis amigos porque sí piensan como yo. Sí piensan como yo, y no es así. Estos amigos, ¿verdad?, de Job tomaron una actitud incorrecta. No habían sido enviados por Dios, no habían sido escogidos como voceros de Dios. Esto es interesante. Muchas veces pretendemos ser voceros de Dios cuando Dios no nos escogió para ser voceros de Él. No. Hermano, pero la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Sí, claro que sí, predica el evangelio de Cristo, siempre y cuando tú estés bien cimentado en el evangelio de Cristo. Sí. Dios no te escogió como vocero para andar ahí sacándole la sopa, como vulgarmente se escucha, ¿no?, a los demás. No. Dios no te pidió eso. Dios no te envió a eso. Y mire, Eliú ya no es mencionado después de este discurso, y quiero que note esto es muy interesante. Eliú ya no es mencionado después del discurso. Inmediatamente cuando Eliú termina de hablar con Job, en ese momento entra Dios en acción. Usted puede verlo ahí. En el momento en el cual Eliú se calla, Dios interviene. Y me llama mucho la atención esto, y esto es maravilloso, porque ya no se vuelve a hablar de Eliú. Ahí en el capítulo 42, vaya rápidamente conmigo, capítulo 42. Ya estamos próximos a culminar en esta mañana. Job 42, versículos 7 al 9. Vamos a leerlo, vea cómo dice. ¿Está conmigo? Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿Sí? Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros, ¿qué dice?, afrentosamente. Cuidado. ¿Sí? Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz tematita, Bildad suita y Sofar naamanita, ¿verdad?, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración. ¿De quién aceptó la oración? De Job. Porque Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Los 3 amigos que habían, según hablado de parte de Dios, no tenían nada de estas características, y Dios dice: mi ira se encendió contra ustedes y los voy a afectar afrentosamente si ustedes no hacen, ¿verdad?, lo correcto. Qué terrible, ¿sí? Qué impresionante es saber que podemos hablar y mencionar a Dios sin hacer lo recto. Interesante. Así que esto nos deja la tarea a usted y a mí de hablar siempre lo recto, y no creernos y no suponernos, hermanos, que estamos haciendo lo correcto, sino estar bien seguros que eso que vamos a decir proviene de Dios. Amén. Y mire, Dios les reprende, pero les da indicaciones.
Ahí en el versículo dice, en el versículo 8, para no tratarlos afrentosamente. Me llama mucho esa palabra. O sea, para no castigarlos, para por su insensatez no hacerles ningún daño. Es lo que Dios está diciendo. Por su insensatez, no fueron sensatos, no fueron sabios, ¿sí? Y aunque merecen que yo les dé, no lo voy a hacer, ¿sí? Si hacen lo que les estoy pidiendo. Para no hacerlos quedar en vergüenza, es castigarlos afrentosamente, hacerlos quedar en vergüenza, ¿sí? Dios los regañó por no haber hablado lo recto y ahora les pide que ofrezcan un sacrificio y un holocausto por ellos mismos. Y hay algo que quiero que veamos aquí. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios bueno? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios misericordioso? ¿De verdad lo cree? A ver otra vez, ¿cuántos creen en un Dios misericordioso? Gloria a Dios. Pero hay algo interesante que quiero resaltar aquí. Porque aquí Dios muestra su misericordia y su amor con esos tres amigos de Job, diciéndoles: si ustedes ofrecen el holocausto, yo voy a pasar por alto lo que les pensaba hacer, porque me hicieron enojar, porque no hablaron lo recto, ¿sí? Y si ustedes hacen lo correcto, entonces, ¿verdad? Voy a pasar por alto. Y veo algo interesante. Estos tres hombres tomaron una buena actitud. Jamás quisieron justificarse. Cuando Dios los regaña y les dice ahí a Elifaz, ¿verdad? Yo estoy enojado contigo, ¿verdad? Y con tus dos amigos por lo que dijeron. No dijeron, pero no era mi intención, Señor. Pero es que la verdad es que no lo dije de esa manera, Padre. No se justificaron. ¿O usted ve que ellos trataron de justificarse? No, es que Job me malinterpretó, Señor. No, Job lo escuchó mal. No, Job, no, de veras, Job, tú sabes que eres mi amigo. Yo no lo dije jamás, ¿verdad? De esa manera, Job. Dile, amigo, dile al Señor que yo no lo dije así. No fue mi intención, de verdad. Elifaz, dile, bueno, tú no le digas Elifaz, pero dile que no fue mi intención. Ellos no dijeron nada. Punto número 2 a favor de los amigos de Job. Punto número 1 es que se quedaron callados durante 7 días. Y punto número 2 con palomita para los amigos de Job es que no le refutaron nada al Señor. Hicieron lo que Dios les pidió. Se quedaron callados y no dijeron: es que no era mi intención, es que no fue así, no fue así como tú dices. No, ellos se quedaron callados e hicieron lo que tenían que hacer. Amén. No dijeron: entonces vamos a hacer lo que nos están pidiendo, pero ya no hay que hablarle a Job. Ya no hay que hablarle a Job. Y a Elifaz menos, por chismoso. Ya no le vamos a hablar a Elifaz. Vea la actitud. De esa actitud es la que estoy hablando, porque esa actitud es la que aparece en muchos corazoncitos. No dijeron: nos hacemos los enojados, vámonos de aquí, vámonos. Ya no hay que hablarle a Job ni a Elifaz. Ya no, ellos se quedaron callados e hicieron lo que tenían que hacer. No lo hicieron de mala gana, Lo hicieron con un corazón dispuesto y dijeron, no dijeron. Se quedaron callados. Y dice la Biblia que ellos fueron y ofrecieron. Y yo no me imagino a ellos llevando el holocausto. Pero no era mi intención, No, cállese. Ya el Señor le dijo que hiciera algo, hágalo. Amén. Somos buenísimos para justificarnos. Buenísimos. No, es que esto, no, es que el otro, no, es que lo hice por esto más. Por tus frutos serás conocido. Amén. Ellos no tomaron una mala actitud. Y esa es la clave, escúchame bien, esa es la clave para recibir la misericordia de Dios. El tomar una buena actitud. La gente se enoja conmigo y toma una mala actitud conmigo, como si la palabra que es mía. No es mía la palabra. Lo estamos leyendo. Si no quieres leer con nosotros en esta mañana, ya no es mi problema. Estamos leyendo aquí en la palabra. No es mía, viene escrita. Aquí está la enseñanza. Y si tú quieres alcanzar misericordia, es necesario cambiar la actitud.
Si yo quiero alcanzar misericordia, necesito cambiar la actitud. Elifaz, Bildad, Zofar se arrepintieron sin decir nada, hermanos. Amén. E hicieron lo que realmente Dios les pidió que hicieran. Ahora sí hicieron lo que realmente Dios les pidió que hicieran. Anteriormente no lo habían hecho. Hablaron de su corazón, hablaron de lo que vieron, hablaron de su sentir, ¿sí? Pero cuando hicieron lo que realmente Dios les pidió que hicieran, entonces Dios les perdonó. Qué misericordioso es nuestro Dios. Amén. Y yo le dije hace un momento, no volvemos a ver a Eliú, ¿verdad que no? ¿Por qué Dios no regañó a Eliú? ¿Por qué Dios no lo regañó? Claro que sí, Dios sale inmediatamente, y dentro de 8 días lo vamos a ver, porque terminando el discurso de Eliú, sale inmediatamente Dios a hablar con Job, como diciendo: gracias, Eliú, pero yo soy el que merezco toda la gloria, así como tú lo has dicho, y voy a reforzar lo que acabas de decir con mi siervo Job. Amén. Y Eliú se queda en una posición de un verdadero amigo. Sí. Los otros 3 no fueron tan amigos, pero al final Dios les perdonó. Eso es lo más maravilloso de nuestro Dios, que no importa lo incorrecto que hayamos hecho, Dios está aquí para perdonarnos, pero requiere de tu actitud y de mi actitud. Hoy Dios lo puede hacer. Hoy Dios me puede transformar. Hoy Dios me puede perdonar, siempre y cuando mi actitud sea la correcta. Si mi actitud no es la correcta, me voy a salir de este lugar igual que como llegué, o peor de como llegué. Pero si en esta mañana tú abres tu corazón al Señor, hermanos, Dios puede transformar nuestro corazón, ¿sí? Y hacernos ver su poder y su gloria. Yo sigo aprendiendo de este libro. Yo no sé tú, pero que Dios te bendiga, que Dios te siga llenando de paz, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tus pensamientos, guarde tu corazón en nuestro amado Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos.